Las Islas Bijagós son uno de esos lugares que parecen existir más allá del alcance del tiempo, como si hubieran sido olvidados por el mundo moderno. Imagina un lugar donde la modernidad no ha tocado, donde la vida sigue el ritmo de la naturaleza, sin prisas, sin cambios bruscos. Al encontrarse con esta tierra, el visitante se siente transportado a un pasado lejano, un lugar donde la sencillez esconde profundos misterios. El aire está cargado de historias no contadas, de secretos que resuenan en los bosques y las playas desiertas. Pero, sobre todo, es la sensación de aislamiento lo que convierte a estas islas en un auténtico enigma histórico. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudará mucho. Hay algo fascinante en lo desconocido, en lo que está fuera de nuestro alcance. Los Bijagós son un perfecto ejemplo de esta fascinación. El simple hecho de que estén tan alejados y aislados hace que cualquier curiosidad se multiplique. ¿Por qué se habla tan poco de estas islas? ¿Qué hay detrás de este silencio? Este misterio de la historia alimenta la imaginación de todo aquel que escucha hablar de ellos, creando un deseo incontrolable de descubrir lo que realmente hay allí. Pero como dice el refrán, a veces el silencio habla más fuerte, y quizás, en Bijagós, el silencio sea el mayor guardián de sus secretos. El aislamiento geográfico de estas islas es más que una simple barrera física. Es como si el propio océano protegiera las historias que allí viven, impidiendo que cualquier curiosidad externa las desentrañe por completo. Esto convierte a los Bijagós en un auténtico enigma histórico. ¿Qué esconden exactamente las islas? ¿Qué secretos se pueden guardar durante generaciones, sin ser tocados por el tiempo ni por el mundo exterior? Estas preguntas son solo el comienzo de un viaje de descubrimiento. Y así, empiezas a comprender que Bijagós no es solo un terreno aislado. Representan algo mucho más grande, una ventana a un mundo que el resto de la humanidad ha olvidado. Si nos paramos a pensar, hay algo casi poético en imaginar que hay lugares en el planeta que permanecen intactos, donde los secretos sobreviven a los siglos, esperando ser revelados. Y aunque este viaje apenas comienza, las preguntas siguen surgiendo. Después de todo, ¿qué más se esconde detrás de este velo de misterio? Las Islas Bijagós llevan consigo la memoria de un pasado que pocos conocen. La historia de estas tierras comienza con los primeros habitantes, gente que, hace siglos, llamó hogar a estas islas. No dejaron ningún documento, pero sus huellas están esparcidas por todas partes, grabadas en las piedras y en las leyendas que han sobrevivido. Son historias contadas de boca en boca, transmitidas de generación en generación, con una riqueza que nos hace darnos cuenta de que la historia no está solo en los libros, sino en las palabras que resuenan en el corazón de una civilización. Esta es la curiosidad de la historia. Cuando menos lo esperamos, se revela en detalles ocultos. ¿Y estas leyendas? Las leyendas de los Bijagós son un auténtico tesoro. Mitos que mezclan lo real y lo sobrenatural. Historias que hablan de guerreros ancestrales, espíritus de la naturaleza y poderes que trascienden el entendimiento humano. Es como si la tierra misma contara estas historias, como si cada árbol y cada piedra hubieran sido testigos de acontecimientos que ningún extraño podría comprender del todo. Estas leyendas no son solo historias de entretenimiento, sino el alma del pueblo bijagó. Nos hacen reflexionar sobre cómo la historia y el mito se entrelazan de una manera que desafía lo que creemos saber. Uno de los aspectos más fascinantes de este pasado ancestral es el sistema matriarcal de los bijagós. En una sociedad donde siempre ha prevalecido el poder femenino, las mujeres son las líderes espirituales y políticas, guardianas de secretos que solo ellas conocen. Esto desafía lo que muchas culturas creen que es normal, lo que demuestra que el poder puede tener muchas caras. Esta curiosidad histórica nos hace preguntarnos,
¿Cómo sobrevivió este sistema al tiempo? ¿Qué saben las mujeres de los Bijagós que permitió que una sociedad tan singular persistiera durante tanto tiempo? Y a medida que profundizamos en las historias del pasado, una cosa queda clara. Lo que sabemos es solo una pequeña fracción de todo lo que ha sucedido en estas tierras. ¿Qué vieron realmente los primeros habitantes? ¿Qué dejaron atrás que aún no se haya descubierto? A medida que descubrimos más y más sobre los Bijagós, es imposible no preguntarse, ¿qué otros secretos antiguos esperan ser revelados? Lo que hace que las islas Bijagós sean aún más fascinantes es su ubicación remota y casi inaccesible. Situadas en el Atlántico, a kilómetros de la costa de África Occidental, parecen flotar en una realidad aparte. La distancia del continente creó una barrera natural que los mantuvo aislados del resto del mundo, protegiendo sus tradiciones y secretos. Es como si allí el tiempo se hubiera ralentizado, preservando una civilización que se desarrolló en paralelo, pero alejada de las miradas indiscretas de la humanidad. Este aislamiento geográfico es uno de los mayores enigmas de la historia de estas islas, porque sin influencias externas, ¿qué dio forma exactamente a su cultura? Este aislamiento dio a los Bijagós un carácter único. Imaginemos una civilización que, a medida que el mundo avanzaba, permaneciera intacta, fiel a sus raíces. Los intercambios culturales y los avances tecnológicos que cambiaron otras partes del mundo nunca llegaron allí de la misma manera. Por eso los Bijagós mantienen una pureza cultural, como un libro cerrado que pocos han tenido la oportunidad de leer. Y aquí está el misterio de la historia. ¿Qué sucede realmente cuando una cultura vive aislada durante tanto tiempo? ¿Qué preserva y qué sacrifica? Las consecuencias de este aislamiento son a la vez fascinantes y misteriosas. Por un lado, la falta de influencia externa permitió que sobrevivieran las antiguas tradiciones. Por otro lado, hay un misterio mayor. ¿Por qué estas personas prefirieron mantenerse alejadas? ¿Fue una elección consciente o una imposición de la geografía? Quizás fue una mezcla de ambos. Y ahora, mientras el resto del mundo se apresura a descubrir los secretos de los Bijagós, nos damos cuenta de que el aislamiento que alguna vez fue una barrera es ahora su mayor fortaleza. Y así, cada pedazo de este archipiélago nos invita a reflexionar sobre lo que puede existir más allá de las fronteras de la modernidad. Es casi poético imaginar un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el pasado sigue siendo presente. Pero esto nos lleva a otra pregunta intrigante. ¿Cómo moldeó esta separación la mentalidad de sus habitantes? ¿Qué saben ellos que nosotros, que estamos conectados con el resto del mundo, perdemos de vista? Las Islas Bijagós son un auténtico santuario de la naturaleza, con una biodiversidad tan rica como misteriosa. Plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar habitan estas tierras, como si hubieran sido elegidos para proteger un antiguo secreto. Entre los altos árboles y los densos bosques, especies raras conviven en armonía con la espiritualidad local, que ve en cada planta y criatura un guardián sagrado del misterio de la historia que rodea las islas. La naturaleza allí es más que un simple paisaje, es parte de la esencia que mantiene intactos los secretos. Esta conexión sagrada con la naturaleza es algo que trasciende la comprensión moderna. En Bijagós, los árboles, los ríos e incluso los vientos tienen significados profundos, como si fueran mensajes de los antepasados. Cada detalle natural se ve como un puente entre el mundo visible y el invisible, y el respeto por esta fuerza mayor es una parte intrínseca de la vida cotidiana. El misterio de la historia se mezcla con lo sagrado, creando un ambiente donde lo material y lo espiritual están en constante diálogo. Cualquiera que visite estas islas se da cuenta de que no solo está caminando por tierra, sino por una tierra que respira historia. Los animales, a su vez, no son meros habitantes, son considerados tutores.
Ciertas especies son vistas como seres sagrados, responsables de mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Algunos creen que los espíritus de los antepasados viven a través de estos animales, guiando y protegiendo las islas contra intrusos. La curiosidad de la historia se revela en las creencias sobre estas criaturas, las cuales son veneradas no solo por su presencia física, sino por lo que simbolizan para el pueblo Bijagó. Son, en cierto modo, la última línea de defensa contra los secretos que el mundo exterior intenta descubrir. Y es al caminar entre los bosques que el visitante comienza a comprender que hay mucho más de lo que parece. Las sombras de los árboles parecen susurrar historias antiguas, y el sonido del viento entre las hojas suena como una vieja canción que habla de tiempos que no vivimos, pero que siguen existiendo allí. A cada paso surge una nueva pregunta. ¿Qué más guarda en silencio la naturaleza de estas islas? ¿Qué otros secretos se esconden entre las raíces y las ramas, esperando ser descubiertos? En las islas Bijagós, el poder adopta una forma que desafía las normas de muchas sociedades de todo el mundo. Allí, son las mujeres quienes gobiernan, tanto espiritual como políticamente, en un sistema matriarcal que resiste la prueba del tiempo. Desde la infancia, las niñas están preparadas para asumir responsabilidades y, con el paso de los años, se convierten en las líderes que guían a sus comunidades. La fortaleza de este sistema es notable y, para muchos, incomprensible. Después de todo, ¿qué hace que Bijagós sea uno de los pocos lugares donde las mujeres siempre han tenido tanto poder? Este enigma de la historia sigue sorprendiendo a estudiosos y exploradores. Los rituales y tradiciones femeninos son la base de este sistema. De madre a hija, el conocimiento se transmite en ceremonias secretas, lejos de miradas indiscretas. Las mujeres, a través de sus rituales, no solo preservan la cultura ancestral, sino que mantienen vivo el misterio que envuelve sus tierras. Cada tradición tiene un significado profundo, y cada ceremonia es una ventana a un pasado que se niega a desaparecer. Es fascinante pensar que, si bien muchas sociedades han cambiado radicalmente, en los Bijagós, estas prácticas femeninas siguen tan vivas como hace siglos. El poder de las mujeres en Bijagós no se limita a la política o la religión. Está presente en todos los aspectos de la vida. La herencia de las mujeres se transmite a través de historias, canciones y danzas, cada una cargada de significados ocultos. Ellos toman decisiones importantes y sus palabras tienen peso y autoridad. Esta curiosidad histórica nos lleva a preguntarnos: ¿cómo resistió este sistema las influencias externas y se mantuvo tan fuerte? ¿Qué podemos aprender de la fortaleza de estas mujeres que gobiernan con sabiduría y sensibilidad? Y si miramos hacia el futuro, la continuación de este matriarcado parece segura. Las generaciones más jóvenes son cuidadosamente preparadas para mantener viva esta tradición. Y el secreto de su éxito parece residir en la profunda conexión que tienen con la tierra y sus antepasados. Pero ¿qué más saben estas mujeres? ¿Qué secretos guardan con tanto celo? A medida que exploramos más sobre el sistema matriarcal de Bijagós, nos damos cuenta de que todavía queda mucho por descubrir, y que el poder femenino aquí es solo la punta de un iceberg de misterios. En las islas Bijagós, la espiritualidad va más allá de las creencias comunes y toca profundamente los misterios de lo invisible. Los habitantes viven en un mundo donde conviven lo divino y lo profano, y esta conexión con el mundo de los espíritus es algo intrínseco a su cultura. La religiosidad aquí es un enigma de la historia, con rituales que se mantienen en secreto, lejos de miradas externas. Cada ceremonia se realiza con reverencia silenciosa, donde lo sagrado se invoca poderosamente, creando un puente invisible entre el presente y los ancestros. Este vínculo espiritual es una fortaleza que no se rompe con el tiempo. Entre los rituales ocultos,
pocos tuvieron la oportunidad de presenciar las ceremonias más importantes de los Vijagós. Son momentos de profunda introspección, donde cada gesto tiene un significado y cada palabra conlleva un poder que trasciende el entendimiento común. Estas prácticas, realizadas de noche o en lugares aislados, conectan a los participantes con fuerzas que van más allá de lo tangible. Para ellos, no existe diferencia entre el mundo físico y el espiritual. Ambos están siempre en interacción, creando una red de protección en torno a sus tradiciones. Estas ceremonias son, sin duda, una curiosidad de la historia que fascina a cualquiera que se atreva a preguntar. El equilibrio entre lo sagrado y lo profano es otro aspecto fascinante de esta religiosidad. Mientras muchos ven lo divino como algo lejano y separado de la vida cotidiana, en Vijagós la espiritualidad está presente en cada acto. Desde simplemente plantar una semilla hasta el liderazgo comunitario, todo está imbuido de un sentido de respeto y conexión con lo invisible. Es una forma de vivir donde lo espiritual no es una elección, sino una necesidad, una parte intrínseca del ser. Y es esta cosmovisión la que preserva los secretos y misterios de la historia de este peculiar lugar. A medida que nos acercamos a estas creencias, es imposible no preguntarse qué más se esconde en los rituales de estas islas. ¿Qué otras prácticas se han mantenido en secreto durante tanto tiempo? ¿Tendrán algún día los extranjeros acceso a este conocimiento sagrado? ¿O estos rituales permanecerán para siempre envueltos en un misterio? La verdad es que cuanto más aprendemos sobre la espiritualidad de Vijagós, más nos damos cuenta de que solo estamos arañando la superficie de algo. Las máscaras de Vijagós son más que simples artefactos. Llevan significados profundos y conectan al usuario con los espíritus de sus antepasados. Hechas a mano, con detalles que revelan la maestría de quienes las crean, estas máscaras se utilizan en ceremonias espirituales que, hasta el día de hoy, permanecen ocultas al resto del mundo. Lo que representan estas máscaras va más allá de su forma física. Son portales a lo invisible, símbolos que trascienden el tiempo y protegen los secretos de las islas. El misterio de la historia aquí se revela a través de artesanías sagradas y simbólicas. Cada máscara tiene una función y un significado específico, y solo quienes participan en estos rituales comprenden lo que realmente simboliza. En una ceremonia, por ejemplo, la máscara puede representar la fuerza de un espíritu guerrero, mientras que en otra puede encarnar la sabiduría de un anciano. Para el pueblo Vijagó, la máscara es un medio de comunicación con lo divino, una herramienta que les permite acceder a conocimientos ancestrales. Y si bien siguen siendo un misterio para los forasteros, son una curiosidad histórica que despierta fascinación y reverencia. Además de su significado espiritual, las máscaras son verdaderas obras de arte. Están cuidadosamente talladas y pintadas, y cada detalle lleva un mensaje. El arte, aquí, no está separado de lo sagrado. Es una parte fundamental del proceso. Las formas, colores y materiales utilizados para crear las máscaras se eligen con un propósito, y cada máscara cuenta una historia, incluso si esa historia nunca se revela por completo a quienes están fuera de la comunidad. Esto hace que el enigma de la historia que rodea a estas máscaras crezca, ya que nos preguntamos qué más podrían decirnos si pudiéramos entender completamente su significado. Y así, las máscaras Vijagós siguen protegiendo y guardando sus secretos, invisibles a los ojos curiosos, pero siempre presentes en las ceremonias más sagradas. ¿Qué más se podría esconder detrás de estas enigmáticas figuras? ¿Se permitirá algún día a los extranjeros comprender el verdadero poder de estas máscaras? ¿Qué más nos esconden los Vijagós a través de este arte ancestral? A medida que profundizamos en este misterio, nos damos cuenta de que hay mucho más por descubrir y que las máscaras son solo una parte de un secreto mucho mayor. En las islas Vijagós, los ancianos no son solo los más viejos de la comunidad.
Ellos son los guardianes del conocimiento, quienes preservan y comparten las historias que dan forma a la esencia de estas tierras. A través de sus palabras, tradiciones y secretos, se transmiten de generación en generación, manteniendo viva la llama de una cultura que ha sobrevivido durante siglos. Es a los mayores a quienes los jóvenes acuden en busca de guía, y es a través de ellos que los misterios de la historia permanecen protegidos. Cada anciano es una verdadera biblioteca viviente, que lleva consigo conocimientos ancestrales que nunca han sido registrados en libros. Los ancianos actúan como historiadores y sus palabras se toman en serio. En una sociedad donde la tradición oral es la principal fuente de conocimiento, no se puede subestimar su sabiduría. Es fascinante imaginar cuántas historias sobre guerras tribales, rituales secretos y encuentros con el mundo de los espíritus se esconden en las memorias de estos líderes. Para los de afuera, los secretos que guardan los mayores siguen siendo inaccesibles. Sus historias no se cuentan a forasteros, lo que refuerza el misterio de la historia de estas islas remotas. Pero hay algo aún más intrigante. Los ancianos tienen conocimientos que van más allá de historias de batallas y rituales. Entienden los ciclos de la naturaleza, los signos de los tiempos, y son capaces de predecir cambios que pueden afectar la vida en la comunidad. Por eso tus consejos siempre son escuchados con atención y respeto. La curiosidad de la historia se revela en cada consejo, en cada palabra que comparten con sus descendientes. ¿Qué saben ellos que nosotros todavía no entendemos? ¿Qué secretos naturales y espirituales se guardan en sus mentes, listos para ser revelados en el momento justo? Y así, los mayores siguen siendo el puente entre el pasado y el futuro. Su presencia es un recordatorio de que el conocimiento es algo precioso, algo que debe preservarse y transmitirse cuidadosamente. Pero ¿qué más tienen que enseñarnos? ¿Qué otras historias no contadas esperan ser escuchadas? A medida que exploramos más sobre el papel de los ancianos en los Bijagós, nos damos cuenta de que su sabiduría es solo una de las muchas capas de este enigma cultural, y que todavía hay mucho más por descubrir. A lo largo de los siglos, las islas Bijagós han atraído la atención de navegantes que, guiados por la curiosidad y la sed de descubrimiento, se atrevieron a aventurarse en sus aguas. Relatos antiguos hablan de extraños y misteriosos encuentros con los habitantes de las islas, narraciones que, con el tiempo, se perdieron en las brumas de la historia. Los primeros exploradores europeos que llegaron a Bijagós describieron un pueblo reservado, pero profundamente conectado con su tierra y sus tradiciones. Estos encuentros iniciales se han convertido en parte del misterio de la historia de estas islas, historias que revelan más preguntas que respuestas. Entre estas historias, una de las más intrigantes es la de navegantes que desaparecieron sin dejar rastro. Hombres que partieron a explorar los Bijagós y nunca regresaron, dejando atrás solo especulaciones y leyendas. ¿Qué les habría pasado? ¿Serían víctimas de lo desconocido? ¿O, de alguna manera, se habían perdido en el laberinto cultural de estas islas, incapaces de comprender los profundos secretos que las rodean? La curiosidad de la historia nos lleva a explorar estas posibilidades, a intentar comprender qué tiene Bijagós que puede hacer desaparecer a un hombre. Además de las desapariciones, también hay denuncias de rechazo. Muchos de los navegantes que intentaron establecer un contacto más profundo con las islas fueron recibidos con desconfianza y, en algunos casos, hostilidad. ¿Qué protegían con tanta vehemencia los Bijagós? ¿Qué secretos no querían que el mundo exterior descubriera? Quizás fue el muy delicado equilibrio entre sus tradiciones y el mundo espiritual. Algo que temían sería destruido por influencias externas. Esta resistencia a los invasores creó un aura de misterio alrededor de las islas, que no hizo más que aumentar con el paso de los siglos. Y a medida que desentrañamos estas leyendas marineras, surge una nueva pregunta.
¿qué más se ha perdido en el tiempo? ¿Cuántas otras historias de encuentros y enfrentamientos nunca quedaron registradas? Y lo más importante, ¿qué queda por descubrir en las profundidades de esta historia no contada? Mientras navegamos por las aguas de estas narrativas, nos damos cuenta de que los secretos de los Bijagós continúan expandiéndose, como un océano interminable de misterios que nos desafían a sumergirnos aún más profundamente. En el corazón de las Islas Bijagós existe una figura central que ejerce una influencia extraordinaria: la Mujer Suprema. Ella no es solo una líder política, sino también la figura espiritual que mantiene el equilibrio entre el mundo físico y el mundo de los espíritus. El poder que porta esta mujer es a la vez venerado y temido, y es a través de ella que se toman las decisiones más importantes de la comunidad. El misterio de la historia de estas islas se refleja en este sistema, donde una mujer lidera con la sabiduría ancestral que le ha transmitido, manteniendo un profundo vínculo con el pasado. La Mujer Suprema no es elegida al azar. Su posición es el resultado de rituales y tradiciones que se remontan a tiempos inmemoriales, y es ella quien lleva la carga de proteger los secretos más profundos de los Bijagós. Es fascinante imaginar que, mientras que en otras partes del mundo el poder femenino ha sido históricamente subestimado, aquí sigue siendo la fuerza dominante. Las generaciones que precedieron a este líder moldearon una cultura en la que el papel de la mujer es central y su autoridad es incuestionable. Esto nos hace reflexionar sobre la curiosidad de la historia y cómo, en ciertos lugares, las normas sociales se invierten de maneras sorprendentes. El poder de la Mujer Suprema también está ligado a su papel de mediadora entre lo espiritual y lo material. Sus decisiones no son solo políticas, tienen un peso espiritual que repercute en toda la comunidad. Los rituales que realiza y los consejos que da están guiados por esta profunda conexión con el mundo de los espíritus. Y, al igual que la sabiduría de los mayores, sus palabras están llenas de conocimiento que desafía la comprensión de los de afuera. ¿Qué ve y comprende ella que nosotros no podemos ver? Esta curiosidad por la historia nos lleva a cuestionar los límites de nuestra propia comprensión del liderazgo y la espiritualidad. Y mientras gobierna la Mujer Suprema, surge una nueva pregunta: ¿quién será su sucesora? El proceso de sucesión es igualmente misterioso, con rituales secretos que determinan quién será el próximo en llevar el manto del liderazgo. ¿Los secretos que guarda permanecerán sin cambios? ¿O habrá nuevos misterios que se revelarán con el tiempo? El papel de esta figura central de las Bijagós es otra pieza del rompecabezas que nos hace darnos cuenta de que, cuanto más aprendemos sobre estas islas, más nos damos cuenta de lo mucho que aún nos queda por descubrir. Las aguas que rodean las Islas Bijagós son tan misteriosas como las propias tierras. Guardan secretos que muchos han intentado desentrañar a lo largo de los siglos, pero que hasta el día de hoy siguen envueltos en leyendas. Los habitantes ven el mar que rodea estas islas como un guardián que los protege de los invasores y mantiene alejadas las influencias externas. Para los Bijagós, el océano no es solo una barrera física, sino también un ser espiritual que vela por sus tierras y esconde los misterios de la historia. Estas aguas profundas cargan historias de naufragios, desapariciones y tesoros perdidos, todo ello rodeado por un manto de silencio. Entre las leyendas que circulan por Bijagós, hay historias de tesoros sumergidos, riquezas dejadas por antiguos navegantes que nunca regresaron. Se dice que en las profundidades del océano descansan embarcaciones que se hundieron con sus secretos, llevándose consigo tanto riquezas materiales como conocimientos ocultos. ¿Qué llevaban estos barcos? ¿Qué misterios de la historia se esconden bajo las olas, esperando ser descubiertos? La curiosidad que rodea a estos naufragios despierta el deseo de explorar más a fondo, pero las aguas traicioneras y los fuertes vientos hacen que pocos se aventuren por este camino.
Además de los naufragios, el océano de Bijagós también es conocido por su inusual fauna marina. Algunas especies encontradas allí no existen en ningún otro lugar del mundo, como si el propio mar hubiera seleccionado quiénes podrían vivir en sus profundidades. Los habitantes locales creen que los animales marinos son mensajeros de espíritus y que sus apariciones tienen significados que van más allá de lo natural. Esto refuerza el enigma de la historia de las islas, donde cada elemento de la naturaleza parece llevar un mensaje oculto, listo para ser desvelado solo por aquellos que entienden lo sagrado y lo invisible. Y así, mientras contemplamos el vasto océano que rodea los Bijagós, surge una pregunta inevitable. ¿Qué más se esconde en estas aguas? ¿Qué secretos quedan resguardados por las corrientes y tormentas que rodean las islas? A medida que exploramos los misterios del mar, empezamos a comprender que los secretos de los Bijagós no se limitan solo a la tierra, sino que se extienden más allá de la costa, creando un laberinto de enigmas que aún está lejos de ser desvelado del todo. En las islas Bijagós, los rituales iniciáticos son momentos decisivos en la vida de cada habitante. No se trata de simples ceremonias, sino de eventos llenos de simbolismo, que marcan la transición entre la niñez y la edad adulta. Los jóvenes son llevados a bosques profundos, lejos de las miradas externas, para someterse a pruebas de valentía y fe. Estos rituales, tan protegidos del mundo exterior, son la clave para comprender la espiritualidad y el misterio de la historia de estas islas. Pocos saben lo que sucede durante estas ceremonias, y los que lo saben nunca revelan el secreto. Las ceremonias de paso son una verdadera prueba de resistencia, tanto física como espiritual. Los jóvenes enfrentan desafíos que les exigen tener una conexión profunda con la tierra y sus antepasados. La naturaleza es a la vez escenario y partícipe, como si los bosques fueran cómplices de estos antiguos ritos. La curiosidad de la historia que rodea a estos rituales es inmensa, ya que pocas culturas en el mundo mantienen prácticas de iniciación tan intactas por el tiempo. Lo que estos jóvenes experimentan en estos bosques moldea no solo sus vidas, sino también el futuro de la propia comunidad Bijagó. Durante estos tiempos de aislamiento, los iniciados aprenden lecciones que no se pueden enseñar de otra manera. Son lecciones sobre valentía, humildad y, sobre todo, la importancia de guardar los secretos de la tribu. Las historias que se cuentan durante los rituales se transmiten de generación en generación, siempre de forma oral, y es en ellas donde reside el verdadero poder de la cultura Bijagó. Estos relatos, cargados de simbolismo, son la esencia del enigma de la historia de estas islas, un legado que permanece protegido, lejos de las miradas indiscretas de los forasteros. Y al pensar en estos rituales, surge una pregunta. ¿Cómo han resistido estas tradiciones durante tanto tiempo, sin ser corrompidas o modificadas por el mundo moderno? ¿Qué otras enseñanzas reciben los jóvenes durante estas iniciaciones que nunca serán compartidas con extraños? Con cada nuevo rito, los secretos de los Bijagós se reafirman y protegen, creando una barrera invisible pero poderosa que mantiene viva una cultura antigua y resistente. ¿Pero qué más podría esconderse en estos bosques durante estos rituales? Esta es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta completa. Las islas Bijagós son conocidas por sus misteriosas piedras sagradas, monumentos que han resistido el paso del tiempo y que guardan secretos que aún no han sido revelados del todo. Esparcidas por todo el archipiélago, estas piedras tienen inscripciones y marcas que los habitantes creen que son mensajes dejados por sus antepasados. Se les considera guardianes de la historia, testigos silenciosos de los acontecimientos que dieron forma a estas tierras. El misterio de la historia contenido en estas piedras es uno de los enigmas más fascinantes de las islas, un enigma que aún intriga a eruditos y exploradores. Estos monumentos no son simples formaciones geológicas, son lugares de veneración,
Alrededor de estas piedras se desarrollan rituales y ceremonias que conectan el presente con el pasado. Los habitantes creen que las piedras tienen el poder de canalizar la energía de los espíritus ancestrales, funcionando como un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Este respeto por las piedras sagradas demuestra cuánto valora el pueblo Bijagó la preservación de su historia. Para ellos, cada piedra tiene una historia que contar, una curiosidad de la historia que pocos tendrán la oportunidad de comprender en su totalidad. Los rituales en torno a estas piedras están llenos de simbolismo. Durante ceremonias especiales, los habitantes interpretan canciones y danzas pidiendo orientación y protección. Cada piedra tiene su propio significado y solo los mayores conocen el verdadero propósito de cada una. ¿Qué está grabado en estas rocas? ¿Qué revelan sobre el pasado de las islas? Estas preguntas siguen sin respuestas definitivas, alimentando el enigma de la historia de los Bijagós. Lo que sabemos es que para los Bijagós, estas piedras son mucho más que simples objetos. Son la clave para comprender el misterio de tu existencia. Y así, cuando miramos estas piedras antiguas, nos vemos obligados a reflexionar. ¿Qué otros mensajes antiguos se esconden en sus marcas y formas? ¿Podremos algún día descifrar estos símbolos y comprender plenamente lo que las generaciones pasadas intentaban decirnos? Las piedras sagradas se mantienen firmes, protegen sus secretos y nos recuerdan que hay mucho más por descubrir en estas islas de lo que parece. En las islas Bijagós, la creencia en espíritus ancestrales es uno de los pilares que sustenta toda la espiritualidad local. Para los habitantes, los espíritus no son figuras lejanas, sino presencias constantes que guían, protegen y en ocasiones castigan. Creen que los antepasados nunca abandonaron el mundo de los vivos. Por el contrario, continúan interactuando directamente con los habitantes de las islas, influyendo en las decisiones y el curso de los acontecimientos. El misterio de la historia de estas islas está profundamente entrelazado con esta creencia, y es lo que mantiene viva y pulsante la conexión entre el pasado y el presente. Estos espíritus se manifiestan de maneras sutiles, a menudo invisibles para quienes no tienen una comprensión espiritual adecuada. Un movimiento extraño en los árboles, el susurro del viento o el comportamiento inusual de un animal podrían ser señales de que los espíritus están tratando de comunicarse. Para los Bijagós, nada sucede por casualidad. Cada evento, por pequeño que sea, tiene un significado espiritual. Esta sensibilidad hacia el mundo invisible es lo que diferencia a la cultura Bijagó y nos hace cuestionarnos hasta qué punto estamos conectados con lo que no podemos ver. La curiosidad de la historia de estas manifestaciones nos hace reflexionar. ¿Qué podemos aprender observando lo invisible? Esta creencia no es solo parte de la vida espiritual, sino que también moldea la forma en que los Bijagós ven el mundo que los rodea. Las decisiones importantes, como la siembra, la pesca e incluso los matrimonios, están influenciadas por las señales dadas por los espíritus. Esta conexión entre lo sagrado y lo cotidiano crea un delicado equilibrio, donde los mundos espiritual y material están en constante interacción. El enigma de la historia de estas islas, entonces, no se trata solo de lo que pasó, sino de cómo los espíritus siguen influyendo en los acontecimientos actuales. Es como si la historia nunca terminara realmente, sino que estuviera en constante cambio, guiada por lo invisible. Y mientras observamos esta fascinante relación entre vivos y muertos en Bijagós, surge la inevitable pregunta: ¿qué otros secretos guardan aún los espíritus? ¿Qué mensajes antiguos esperan ser revelados a quienes saben escuchar? Con cada nueva historia de manifestaciones espirituales, nos damos cuenta de que los espíritus de estas islas todavía tienen mucho que decir, y que los misterios que encierran tal vez nunca sean completamente comprendidos por quienes no forman parte de este mundo invisible. Las islas Bijagós
con toda su aparente serenidad, también llevan en la memoria las huellas de intensas guerras tribales. Durante siglos, los diferentes clanes que habitan estas islas han librado batallas por el territorio, los recursos y, muchas veces, el honor. Cada guerra, sin embargo, no fue simplemente una confrontación física, sino también un choque espiritual, donde los guerreros buscaban la protección de los espíritus y la naturaleza. El misterio de la historia de estas guerras permanece, envuelto en secretos que solo los mayores conocen, protegiendo los detalles más oscuros de estos conflictos. Estas antiguas guerras no eran guerras ordinarias. A diferencia de los conflictos que conocemos, las batallas en Bijagós iban acompañadas de rituales espirituales, donde los guerreros se preparaban no solo físicamente, sino espiritualmente. Se creía que la victoria no dependía únicamente de la fuerza, sino de la aprobación de los espíritus. Y cuando los guerreros regresaron, llevaban consigo no solo las cicatrices de la batalla, sino también la sabiduría y los secretos adquiridos en esos momentos decisivos. La curiosidad de la historia de estos conflictos hace que uno se pregunte, ¿qué descubrieron los guerreros bijagós en las trincheras espirituales que nunca se haya contado? Las armas y estrategias utilizadas en estas guerras también fueron diferentes de las que conoce el mundo moderno. Armas sencillas, pero cargadas de significados espirituales, fueron forjadas con la intención de ser herramientas de poder. No era solo metal contra carne, sino espíritus contra espíritus, en una lucha donde lo visible y lo invisible se entrelazaban. Esta forma de guerra, tan distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, refuerza el enigma de la historia de los bijagós. ¿Cómo lograron mantener este equilibrio entre lo físico y lo espiritual, incluso en los momentos de mayor violencia? Y entonces, al revisar estas guerras tribales, surge la pregunta, ¿qué más no sabemos sobre estos conflictos que dieron forma a las islas? ¿Qué otras historias de batallas y secretos se esconden en narraciones orales que solo los bijagós conocen? Mientras intentamos comprender los misterios detrás de estas guerras, nos damos cuenta de que cada batalla, cada victoria y cada derrota conlleva secretos que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver o lo que la historia escrita puede contar. A lo largo de la historia, muchas personas han intentado acercarse a las islas bijagós, esperando establecer algún tipo de contacto o incluso colonizarlas. Sin embargo, el pueblo bijagó siempre ha demostrado una impresionante resistencia a las influencias externas. Ya sea por la fuerza o por astucia, han mantenido intactas su cultura y sus tradiciones, negándose a ceder ante el avance del mundo moderno. El misterio de la historia de estas islas radica, en gran parte, en la forma en que lograron proteger sus secretos de invasores y curiosos, erigiendo barreras invisibles que mantenían a raya a los forasteros. Los intentos de colonización encontraron una fuerza cultural inquebrantable en los bijagós. Mientras que otras partes de África cayeron bajo el dominio europeo, los bijagós lograron mantenerse firmes. La tradición oral, el sistema matriarcal y los rituales espirituales se convirtieron en armas tan poderosas como cualquier ejército. Con cada intento fallido de control, los invasores se enfrentaban a algo que no podían entender, una cultura profundamente arraigada en secretos y creencias que trascendían la lógica occidental. La curiosidad de la historia aquí nos hace preguntarnos, ¿cómo un pueblo relativamente pequeño resistió fuerzas tan poderosas? La clave de esta resistencia reside en preservar sus tradiciones. Las prácticas culturales y espirituales de los bijagós no solo se mantuvieron, sino que también se fortalecieron a lo largo de los siglos. La gente sabía que permitir la entrada de influencias externas podría significar la pérdida de todo lo que consideraban sagrado. Así, los rituales se intensificaron y los secretos se guardaron con más celo.
E incluso cuando el mundo exterior intentó traspasar estas barreras culturales, los Bijagó siempre supieron encerrarse en sí mismos, protegiendo con determinación sus misterios de la historia. Y ahora, al observar esta resistencia inquebrantable, surge una nueva pregunta. ¿Qué protegían exactamente los Bijagós con tanto fervor? ¿Qué secretos eran tan importantes que merecían tal defensa? ¿Comprenderá alguna vez el mundo exterior lo que han luchado por mantener oculto? A medida que exploramos esta resistencia cultural, nos damos cuenta de que las Islas Bijagós no son solo un lugar de misterio, sino también un símbolo de cómo la fuerza de la tradición puede, de hecho, desafiar a las mayores potencias. En los últimos años, las Islas Bijagós han comenzado a atraer la atención de exploradores e investigadores modernos, deseosos de descubrir los secretos que han permanecido bajo llave durante tanto tiempo. Sin embargo, muchos de estos exploradores encontraron más preguntas que respuestas. Al poner un pie en estas islas, se encontraron con una cultura que, a pesar de estar geográficamente tan cerca del mundo moderno, se mantenía intacta en sus tradiciones ancestrales. El misterio de la historia de estas tierras no fue fácil de resolver, y muchos regresaron con la sensación de que hay algo en Bijagós que aún está más allá de la comprensión. Las expediciones modernas, equipadas con tecnología de punta, han intentado cartografiar la geografía y documentar las tradiciones, pero lo que encontraron fue un pueblo profundamente desconfiado del mundo exterior. Los habitantes de Bijagós no se abren fácilmente, y sus respuestas suelen ser vagas o metafóricas, lo que deja a los exploradores intrigados. A muchos les parecía que los Bijagós guardaban secretos deliberadamente, ocultando lo que realmente sucede en lo profundo de sus bosques y en el silencio de sus rituales. La curiosidad de la historia se intensifica con estos descubrimientos modernos, porque cuanto más se intenta comprender, más complejo se vuelve el enigma. Incluso aquellos exploradores que lograron pasar más tiempo en las islas encontraron una resistencia silenciosa. Ciertas zonas permanecieron prohibidas y ciertos rituales nunca pudieron documentarse. ¿Y qué quedó? Historias de una cultura rica y enigmática, que aún está lejos de comprenderse del todo. Muchos regresaron con la sensación de que los Bijagós mantienen un delicado equilibrio entre su supervivencia y sus secretos, y que cualquier interferencia externa podría romper este pacto de silencio. ¿Qué esconden todavía los Bijagós? ¿Qué contienen estas islas que los forasteros nunca hayan podido descubrir? Y así, aunque los relatos modernos nos ofrecen vislumbres de esta misteriosa sociedad, la gran pregunta sigue siendo: ¿comprenderá realmente el mundo exterior lo que está sucediendo en las Islas Bijagós? ¿O estas tierras seguirán desafiando el conocimiento, resistiendo cualquier intento de ser completamente descifradas? A medida que avanza la modernidad, queda claro que el pueblo Bijagó aún tiene control sobre lo que será revelado y lo que permanecerá oculto, dejando a los exploradores y al resto del mundo al margen de este gran misterio. Las Islas Bijagós no son solo una joya cultural, sino también un santuario natural intacto por el tiempo. La flora y la fauna que habitan estas islas crean un ecosistema único donde muchas especies raras y endémicas prosperan en armonía con la población local. La naturaleza aquí es más que un simple paisaje exuberante. Ella es una fuerza protectora, una guardiana silenciosa de los secretos que guardan estas tierras. Para los habitantes de Bijagós, cada elemento natural, desde los árboles hasta los animales, conlleva un significado espiritual, siendo parte esencial del misterio de la historia de estas islas. Los parques naturales que cubren gran parte del archipiélago son un verdadero paraíso para biólogos y ambientalistas, pero también son vistos como áreas sagradas por los lugareños. El respeto por la naturaleza va más allá de la simple preservación ambiental. Es una relación simbiótica donde lo humano y lo natural
conviven en un profundo equilibrio. La naturaleza es vista como una aliada para proteger los secretos de las islas. Los habitantes creen que la propia tierra, los ríos y los animales trabajan juntos para ahuyentar a quienes vienen con intenciones de faltar el respeto a sus tradiciones. Esta curiosidad por la historia se entrelaza con el respeto por la naturaleza, creando una cultura donde lo sagrado y lo ambiental se fusionan. Los animales, en particular, ocupan un lugar especial en esta narrativa. Ciertas especies se consideran guardianes espirituales y su presencia se considera una señal de protección de los antepasados. Un claro ejemplo son las tortugas marinas, que además de ser una especie protegida, son veneradas por los Bijagós. Representan longevidad y sabiduría, y sus visitas a las playas de las islas se consideran bendiciones de los espíritus. Es interesante observar cómo la protección del medio ambiente en las Bijagós no es solo una práctica moderna, sino una tradición antigua, que refleja el enigma de la historia en todos los aspectos de la vida en las islas. Y a medida que se acerca la modernidad, surgen preocupaciones sobre cómo mantener prístino este santuario. La naturaleza en Bijagós sigue resistiendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Se puede mantener el equilibrio entre los habitantes y el medio ambiente mientras el mundo exterior intenta alcanzarlos? Esta pregunta resuena en el corazón de quienes intentan descubrir los secretos de estas islas, y la respuesta puede estar precisamente en la preservación de la relación espiritual que el pueblo bijagó mantiene con su tierra. Al fin y al cabo, mientras la naturaleza siga protegiendo, los secretos de los bijagós también estarán a salvo. En las islas bijagós, el chamán juega un papel crucial, tanto en la vida espiritual como en la política local. Es el intermediario entre el mundo físico y el espiritual, quien habla con los espíritus ancestrales y trae los mensajes que guían a la comunidad. El chamán no es solo un líder religioso, sino una figura de autoridad respetada por todos, vista como alguien que tiene el poder de comprender e interpretar los signos invisibles que dejan los espíritus. Su papel es fundamental para preservar los secretos de las islas, lo que le convierte en uno de los guardianes más importantes del misterio de la historia de estas tierras. El papel del chamán no se adquiere por casualidad. Es el resultado de años de entrenamiento espiritual y pruebas que ponen a prueba tu capacidad para conectarte con el mundo espiritual. Durante los rituales sagrados, entra en estados de trance para recibir orientación, predicciones e incluso advertencias sobre el futuro de la comunidad. Es el chamán quien decide el mejor momento para plantar, pescar o realizar ceremonias importantes, siguiendo siempre las señales espirituales que recibe. Este papel no solo es respetado por los bijagós, sino que también despierta una curiosidad sobre la historia en quienes observan desde fuera. ¿Qué sabe el chamán que otros no pueden ver? Además de su papel espiritual, el chamán es también un importante asesor en las decisiones políticas de la comunidad. Tu conexión con lo invisible te convierte en un actor clave en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones que afectan la vida de todos. Actúa como mediador en disputas y guía a los líderes en el camino a seguir. Este papel multifacético del chamán refuerza el enigma de la historia de Bijagós, donde la espiritualidad y la política se entrelazan de maneras que no son comunes en otras culturas. ¿Qué podemos aprender de esta combinación de poder espiritual y político? Y mientras el chamán continúa protegiendo y guiando a la comunidad, surge la pregunta: ¿quién será el próximo en asumir este manto sagrado? El proceso de elección de un nuevo chamán es tan misterioso como el papel que desempeña, e implica rituales secretos y rigurosas pruebas espirituales. ¿Qué otros secretos se pasan de un chamán a otro? ¿Qué es lo que aún no sabemos sobre el poder que tienen? Al explorar el papel del chamán en los bijagós, nos damos cuenta de que es a la vez un guardián del presente y un protector de los secretos del pasado,
un vínculo vital en la continuidad del misterio que rodea a estas islas. Escondidos en lo profundo de los bosques de las Islas Bijagós, hay templos antiguos que pocas personas han tenido el privilegio de ver. Estos lugares sagrados están envueltos en misterio, protegidos por leyes físicas y espirituales que impiden cualquier invasión. Solo los líderes espirituales y los ancianos de la comunidad pueden ingresar a estos santuarios, donde se realizan rituales profundos y secretos. Para los forasteros, estos templos son un verdadero enigma de la historia, lugares prohibidos que guardan secretos ancestrales y donde el mundo espiritual parece estar en constante presencia. Las ruinas de estos templos, a menudo cubiertas por una densa vegetación, son símbolos de la resistencia cultural de los Bijagós. Representan no solo un lugar de culto, sino un espacio donde se encuentran el pasado y el presente. Algunas de estas edificaciones se encuentran en estado de abandono, pero el respeto que la comunidad les tiene permanece intacto. Las marcas en las piedras y los objetos que quedaron son pistas de una historia que nunca quedó registrada en los libros. ¿Qué dicen estas ruinas sobre el pasado de las islas? ¿Qué guardan todavía los templos antiguos en su silencio? El misterio aumenta cuando se trata de la entrada prohibida a los templos. Se dice que aquellos que no pertenecen a la comunidad o que no están preparados espiritualmente sufrirán las consecuencias si intentan unirse. Para los habitantes, estos templos están protegidos por espíritus ancestrales, quienes no permiten la presencia de quienes no siguen tradiciones o rituales. Esta curiosidad histórica es, sin duda, uno de los factores que mantiene a Bijagós envuelta en un velo de misterio. Hay lugares que simplemente no son accesibles para todos, y lo que se esconde dentro de estos templos sigue siendo una de las mayores incógnitas de las islas. Y así, cuando miramos desde el exterior estos templos ocultos, surge la pregunta: ¿qué más se protege allí? ¿Qué secretos tan valiosos requieren una vigilancia tan estricta? ¿Y el mundo exterior tendrá alguna vez la oportunidad de ver lo que hay detrás de estos muros sagrados? A medida que exploramos los secretos de los templos ancestrales de los Bijagós, nos damos cuenta de que estos lugares prohibidos son más que simples edificios. Son el alma espiritual de las islas, donde lo invisible y lo sagrado se encuentran y donde el pasado aún vive, escondido y preservado. Las Islas Bijagós, a lo largo de su historia, siempre han mantenido una postura de resistencia, tanto ante invasores como ante curiosos que intentaban descubrir sus secretos. El pueblo Bijagó, con su profunda conexión con la tierra y sus ancestros, ha desarrollado una serie de prácticas y rituales para proteger lo que consideran más sagrado, sus tradiciones y secretos culturales. Estas prácticas son vistas como la última línea de defensa, una barrera espiritual y física que protege el misterio de la historia de estas islas de ser expuesto al mundo exterior. Entre estas prácticas se encuentran las ceremonias de protección, que se realizan periódicamente para renovar el pacto entre el pueblo y los espíritus que custodian las islas. Durante estas ceremonias se hacen ofrendas y se recitan oraciones pidiendo que los espíritus sigan protegiendo las tierras y sus secretos. Estos rituales son un recordatorio constante de que la espiritualidad está profundamente arraigada en la vida de los Bijagós y que el equilibrio entre lo visible y lo invisible es lo que garantiza la supervivencia de su cultura. Para los de afuera, este nivel de conexión con lo espiritual es una curiosidad de la historia que pocos pueden comprender por completo. Además de los rituales, los guerreros Bijagós juegan un papel fundamental en la protección de estas tierras. Incluso en tiempos de paz, se les considera guardianes, dispuestos a defender la isla de cualquier amenaza externa. Su formación es rigurosa y su conocimiento de los bosques y mares que rodean las islas es profundo. Conocen cada rincón, cada rastro secreto y utilizan este conocimiento como arma
para mantener los secretos a salvo. Así, la resistencia no es solo espiritual, sino también física, con guerreros Vijagos dispuestos a luchar, si es necesario, para mantener la integridad de su territorio. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué es exactamente lo que protegen los Vijagos con tanta devoción? ¿Qué secretos son tan valiosos como para merecer una defensa tan compleja, que involucra tanto el plano espiritual como el físico? ¿Y alguna vez el mundo exterior tendrá acceso a estas verdades ocultas? A medida que exploramos la última línea de defensa del pueblo Vijagó, nos damos cuenta de que la verdadera fuerza de estas islas no reside solo en su geografía aislada, sino en la profunda convicción de que ciertos secretos nunca deben ser revelados. A lo largo de los siglos, las islas Vijagos han sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables. Exploradores, navegantes e incluso curiosos que se aventuraban a descubrir los secretos de estas tierras, muchas veces nunca regresaban. Estas misteriosas desapariciones añaden una capa oscura a la historia de las islas, un enigma que fascina y asusta al mismo tiempo. ¿Qué pasó con esta gente? ¿Fueron víctimas de las fuerzas de la naturaleza o de los secretos espirituales que los isleños guardan con tanto cuidado? El misterio de la historia de estas pérdidas permanece, envolviendo a los Vijagos en un aura de peligro y misterio. Las teorías sobre estas desapariciones son muchas. Algunos creen que los desaparecidos fueron llevados por los mismos espíritus ancestrales que protegen las islas, castigados por haber invadido territorio sagrado. Otros sugieren que los desaparecidos simplemente subestimaron la fuerza de la naturaleza local, los densos bosques, los mares traicioneros, y se perdieron sin encontrar nunca el camino de regreso. Pero hay quienes dicen que, tal vez, estas personas descubrieron algo que nunca debió ser revelado, y por tanto, sus destinos quedaron sellados. La curiosidad de la historia nos lleva a preguntarnos: ¿hasta qué punto estas desapariciones son resultado de la realidad o algo más allá de la comprensión? La isla, a menudo descrita como un lugar paradisíaco, también es vista como una especie de prisión para quienes no pertenecen allí. Una vez que entres, es posible que nunca salgas, especialmente si te atreves a intentar descubrir los secretos más profundos de los Vijagos. Estas historias de desapariciones sirven como advertencia para cualquiera que se atreva a acercarse demasiado. Hay lugares en las islas que simplemente no son aptos para forasteros, y estas leyendas no hacen más que aumentar la fascinación que rodea el enigma de la historia de estas tierras, dejando a muchos preguntándose: ¿qué descubrieron estas personas que les impidió regresar? Y mientras reflexionamos sobre estas historias de aquellos que nunca regresaron, la pregunta inevitable sigue siendo: ¿qué más se esconde en lo profundo de los bosques o en las oscuras aguas que rodean los Vijagos? ¿Cuántos otros misterios aún esperan ser descubiertos? ¿Y quién será el próximo en arriesgarlo todo para encontrar la verdad? Con cada nueva desaparición, el misterio de estas islas crece, desafiando a cualquiera que se atreva a descubrir secretos que tal vez nunca deberían ser perturbados. A medida que el mundo moderno se acerca cada vez más a las islas Vijagos, surge la pregunta inevitable: ¿se revelarán algún día los secretos que estas islas han guardado durante siglos? La presión externa ha aumentado, y la globalización, el turismo y las nuevas tecnologías intentan invadir incluso los lugares más remotos. Para el pueblo Vijagó, este acercamiento al mundo exterior representa una amenaza para su cultura, sus tradiciones y, sobre todo, los secretos que han protegido durante generaciones. El futuro de las islas parece estar ahora en juego, y el misterio de la historia de estas tierras puede estar al borde de una gran transformación. El futuro de Vijagos está amenazado no solo por la invasión física de los espectadores, sino también por influencias culturales provenientes del exterior. El turismo, en particular, es un arma de doble filo. Por un lado,
brinda oportunidades económicas. Por el otro, pone en riesgo la preservación de las tradiciones locales. ¿Podrán los Bijagós mantener intacta su cultura mientras el mundo moderno llama a la puerta? La curiosidad de la historia aquí se entrelaza con un dilema difícil de resolver. ¿Hasta qué punto es posible resistir el cambio y al mismo tiempo garantizar la supervivencia de una comunidad que vive al margen de la modernidad? Incluso con estas presiones, la resistencia continúa. El pueblo Bijagó ha demostrado ser resiliente a lo largo de los siglos, y su fuerza radica precisamente en su capacidad de adaptarse sin perder su esencia. La resistencia a la colonización y a las influencias externas en el pasado nos da una idea de que pueden seguir protegiendo lo que es más sagrado. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando las generaciones más jóvenes, expuestas al mundo exterior, comiencen a cuestionar la necesidad de guardar estos secretos? El futuro de las islas está en manos de una nueva generación, y el equilibrio entre tradición y modernidad será uno de los mayores retos. Y así, mientras el mundo espera ansiosamente descubrir lo que se esconde en las islas Bijagós, la gente local sigue protegiendo sus secretos con la misma devoción de siempre. ¿Se revelará alguna vez por completo el misterio de estas islas? ¿O el futuro nos deparará nuevas formas de proteger lo que es más preciado para los Bijagós? Con cada paso que damos hacia el futuro, el enigma de las islas se profundiza, dejando claro que, mientras haya quienes luchen por preservar estos secretos, los Bijagós seguirán siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mundo. Aunque las islas Bijagós parecen aisladas del resto del mundo, sus secretos y tradiciones tienen mucho que enseñarnos sobre temas globales. En una época donde las culturas se mezclan y las tradiciones son rápidamente reemplazadas por la modernidad, los Bijagós nos recuerdan la importancia de preservar lo único y ancestral. La capacidad de resistir influencias externas y proteger secretos antiguos es algo que muchas culturas de todo el mundo ya han perdido. El misterio de la historia de estas islas no es solo lo que esconden, sino también lo que representan. Una conexión con un pasado que el mundo moderno ha olvidado. Las lecciones de los Bijagós se pueden aplicar a diferentes aspectos de la vida contemporánea. En una era en la que la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente están en el centro de los debates globales, la forma en que el pueblo Bijagó cuida su tierra y mantiene un equilibrio con la naturaleza es algo que puede inspirar a comunidades de todo el mundo. La curiosa historia de los Bijagós revela una cultura donde el medio ambiente es sagrado y donde las prácticas espirituales están profundamente arraigadas en la protección del mundo natural. Es una lección que, si se aprende, podría ayudar a otras partes del mundo a repensar su relación con la naturaleza. La fascinación global por los secretos de las islas Bijagós también nos recuerda el poder de la curiosidad humana. Siempre que algo permanece oculto o protegido, crece el deseo de descubrirlo. Los Bijagós simbolizan este enigma de la historia que sigue atrayendo la atención de estudiosos, exploradores y curiosos. El misterio no reside solo en las tradiciones y secretos culturales, sino en el hecho de que, incluso en un mundo tan conectado, todavía hay lugares que se resisten a ser completamente comprendidos. Esto nos hace preguntarnos, ¿es el misterio lo que mantiene tan vivas a estas islas en el imaginario colectivo? Y, a medida que el mundo moderno se apresura a descubrir estos secretos, surge una reflexión profunda. Tal vez el verdadero aprendizaje resida en aceptar que no es necesario revelarlo todo. Las islas Bijagós nos enseñan que algunos misterios es mejor mantenerlos en secreto, como forma de preservar la esencia de una cultura y un pueblo. Y así, la última lección que nos pueden enseñar los Bijagós es que, a veces, lo que no sabemos es tan importante como lo que ya hemos descubierto. ¿Estamos dispuestos a aceptar esto?
Las Islas Bijagós, con sus antiguas tradiciones, sus secretos ocultos y sus paisajes vírgenes, siguen fascinando al mundo. A pesar de innumerables intentos por desentrañarlas, el misterio que rodea a estas islas parece resistir, escapando siempre de nuestro alcance. Cada dato, cada historia o leyenda, solo aumenta la fascinación por este lugar que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Incluso en una época de avances tecnológicos y comunicación instantánea, Bijagós sigue siendo una tierra donde el pasado, el presente y lo invisible se entrelazan, protegidos por un velo de silencio. El secreto nunca revelado de los Bijagós está presente en cada aspecto de su cultura, en cada ritual, en cada rincón de la isla. Lo que hace que este misterio sea aún más intrigante es la forma en que sigue desafiando explicaciones simples. Si bien algunas historias han sido reveladas, muchas otras aún permanecen en las sombras, protegidas por quienes conocen el valor de mantener algo oculto. La curiosidad por la historia de estas islas nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa descubrir un secreto. ¿Podría la verdad, si se revela, destruir lo que hace a Bijagós tan especial? Lo que no se contó en Bijagós todavía resuena en sus bosques, sus mares y sus ceremonias secretas. Con cada generación, los habitantes de estas islas han mantenido vivos rituales y tradiciones, transmitiéndolos de forma oral, sin apresurarse a darlos a conocer al mundo. El misterio que rodea a estas islas no se trata solo de lo que no sabemos, sino también de lo que aún está por experimentar, comprender y tal vez nunca revelar. ¿Qué les depara el futuro a los Bijagós y a los secretos que con tanto celo protegen? Y así, el llamado a la exploración permanece. Si pudieras explorar estas tierras, ¿qué buscarías descubrir? ¿Se revelarán algún día por completo los secretos que guardan o seguirán fascinando y desafiando a generaciones de exploradores, curiosos y eruditos? Una cosa es segura: las Islas Bijagós, con su misterio impenetrable, seguirán recordándonos que todavía hay lugares en el mundo donde prevalece lo desconocido, y tal vez sea lo mejor. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.